No tengo en la lista, tengo solo hasta Tayupanta, es el último que tengo en la lista. Pregunten si yo quería ver qué Rodas, Acipal, Sari, Tayupanta. Ya sé que falta. Así ustedes 51. Uno está en la no, música oral. Ya veo que no me dice nada. Ahí sí estamos todos. Este otro grupo son 40. Se visualiza aquí por página 50. ¿Te gustó el tatuaje? ¿Por qué no? Ya me estás ofendiendo. Pero es fake. Con ellos, pero les voy a preguntar si en clase también los prácticos están teniendo igual pero sí lo ubican, ¿no? Sí. Y les voy a preguntar para que puedan sacar el texto físico que le entregué a él. Y ya tienen las diapositivas y también yo voy a ver si tengo los documentos digital para subir a Lenovo. Tenía todo lleno, pero yo voy a ir viendo las partes que se necesitan para ir cargando en la plataforma. Bueno, ya está copias el físico a veces es mejor, revisar. Bien, entonces nos quedamos, ¿no es cierto?, en la última clase en las clases de sucesión, la sucesión parlamentaria, la sucesión prestada y la sucesión mixta. Hasta ahí revisamos, vimos algunas cuestiones ya que ustedes acordaban del año anterior, ¿no es cierto?, de cuáles son los modos binarios derivativos, vimos el concepto propio restringido de la sucesión de causa de muerte como el modo derivativo de adquirir el dominio. Y decíamos, hay aspectos que rescatar de esa palabra específica, sucesión, ¿no? Puede entenderse como transmisión, puede entenderse también que la transmisión está incluido el patrimonio del causante, bienes, derechos y obligaciones, y también entender que en la sucesión hay los llamados a suceder, ¿no? Desde ese punto de vista de los sucesores, quienes van a ocupar el puesto de entonces se transmite a los sucesores el patrimonio de la persona que ha fallecido. Dentro de las clases de sucesión veíamos, de acuerdo al título que impera, ¿no es cierto?, bien una sucesión testamentaria o bien una sucesión intestada, si es que no hay testamento, y puede haber también una mixta en caso de que se muera alguien parte testado, parte intestado. Entonces la sucesión es mixta. Hasta ahí habíamos revisado. Vamos a ver ahora las clases de asignación. Ya bien configuradas las pantallas de la semana para ver si estamos en esta pantalla. Estamos con otras claves de la. Creo que hay otra aplicación, es la misma de las otras pantallas de las iniciales, entonces yo voy a descargar también, porque hay otra aplicación que descargar y claves que entonces a la otra semana las usamos. Por ahora, como ustedes tienen la materia, entonces también vamos a ir anotando algunas cosas. El tema que ustedes tienen a continuación tiene que ver con las asignaciones, ¿cierto? Las asignaciones que se pueden hacer bien por voluntad del hombre o bien también las asignaciones que puede hacer la ley.
asigno mi casa a Juan, destino mi patrimonio a mis hijos. ¿No? Estoy señalando, designando, asignando. Ya señalo quiénes van a ser los beneficiarios y de qué van a ser beneficiarios. Entonces eso es asignar, exponer, distribuir sus asignaciones. Las asignaciones, como decíamos, pueden ser hechas, ¿no?, por el hombre, en el testamento, asignaciones testamentarias, y si en el testamento sabía que va a operar, hay un año los sucesores y les asigna patrimonio de causante, o de acuerdo a la ambas clases de sucesión, testamentaria y intestada, es decir, también ambas clases de asignaciones, tanto testamentarias o las asignaciones que hacen la ley, tienen su fundamento en la voluntad. Ese es el fundamento, la voluntad del testamento, o una voluntad presunta, una voluntad que se presume. Ahora el testamento se presume una voluntad, se presume que la persona que tiene un testamento está de acuerdo con lo que dice la ley, quiere que su patrimonio se distribuya conforme a las reglas de la ley, no hizo testamento, no le interesó, no quiso, no pudo. Entonces se presume que esa voluntad está de acuerdo con lo que establece la ley. Entonces siempre el fundamento de la sucesión y de las asignaciones en general es la voluntad. Una voluntad expresa cuando hay testamento y una voluntad presunta cuando no hay testamento y es la ley la que opera. Se presume que el causante hizo que su patrimonio se distribuya conforme a lo que establece la ley. No se presume. Por eso en la materia, ¿no?, en sucesiones, es fundamental darle una protección a esa voluntad. Es lo que tenemos. Es distinto hablar de contratos, hablar de relaciones jurídicas que se dan entre vivos, porque ahí ya es tal vez más fácil probar lo ocurrido, es más fácil preguntar, es más fácil llegar a utilizar otros medios probatorios. Pero en el caso de la sucesión no, porque tenemos la voluntad que ya está presente, el causante era muerto, se abre la sucesión, vamos a ver si ha dejado un testamento o si no ha dejado, qué tenemos que hacer, y entonces hay que tratar de que esa voluntad se cumpla, ¿no?, conforme lo que hubiera querido el causante y conforme lo que tal vez el testamento ha expresado, tratando que al momento de que expresa esa voluntad, que lo hace a través del testamento, no haya ningún factor que llegue a manipular esa voluntad, porque podría generar nulidad del testamento, ¿no? Cuando hay vicios de esa voluntad se ve afectada, manipulada, entonces podría haber problemas ya en la ejecución del testamento. Por lo tanto, hay que tratar de que esa voluntad se manifieste de una manera totalmente libre, ¿no?, espontánea, y que sea el fiel reflejo, ¿no?, que el testamento sea el fiel reflejo de la voluntad del testamento. Tenemos la voluntad como fundamento, ¿no?, de ambas clases de sucesión. La testamentaria, la voluntad expresa, y en la intestada, la voluntad presunta. Decidimos que así quiere distribuir la patria. En el ámbito sucesorio también es importante no tener en cuenta que hay asignaciones forzosas, que nosotros no tenemos una libertad absoluta para disponer de nuestro patrimonio. Nuestro sistema ha previsto estas asignaciones y las asignaciones forzosas. El testador está obligado a hacer, vamos a ver la definición, está obligado a hacer y se sufre, incluso si es que ha hecho testamento, inclusive yéndonos en contra de sus disposiciones testamentarias expresas. Hay que modificar ese testamento, hay que corregir el testamento si es que estamos yendo en contra de las asignaciones forzosas. ¿De quién es eso?
particularidades que pueden presentarse en cada caso, evitar la posibilidad después. Inclusive hay que hacer a veces operaciones matemáticas, ya nosotros nos toca hacer unas pequeñas operaciones matemáticas. Ahí Cuarto de hora. no tenemos los abogados, ¿no es cierto? Muy buenos números, pero nos toca hacer operaciones chiquitas, no son complicadas. Entonces, la ley dice tres, ¿no es cierto? Tres asignaciones forzosas: porción conyugal, la legítima, cuarta ley. La porción conyugal, una porción conyugal no es, en la mayoría de los casos, no es asignación forzosa. ¿Por qué? Porque la ley pone requisitos para ver si es que es factible entregar la porción conyugal. No siempre ocurre, no siempre se cumplen esos requisitos y por lo tanto entonces si no se dan esos requisitos son forzosos. Si fuera forzoso tendríamos que obligatoriamente entregar la porción conyugal sin mirar ninguna otra circunstancia. Forzoso, obligatorio, tenga la porción conyugal. Pero no es así. La ley pone requisitos. La porción conyugal es una parte del patrimonio que se otorga al cónyuge sobreviviente. Parte del patrimonio del difunto que se otorga al cónyuge sobreviviente. Pero el cónyuge sobreviviente debe rendir requisitos y la ley dice tiene que tratarse del cónyuge sobreviviente o también del conviviente en un derecho generalmente reconocido, ¿no? Entonces, tiene que tratarse del cónyuge. Tiene que ser capaz de ir con los deberes, la ley tiene que reunir capacidad, dignidad. Tiene que ser pobre, que no tenga lo necesario para su compra o sustentación. Entonces, ya pones el requisito. Ahora, ¿y cómo determinamos la pobreza del cónyuge sobreviviente? ¿Cómo sabemos que es pobre? ¿Qué dice la ley? Hay que comparar la cuarta parte del patrimonio del difunto que tiene el niño. Ese es el patrimonio. Y el cónyuge sobreviviente, supongamos, tiene ¿qué patrimonio? ¿Qué dice la ley? Saquemos la cuarta parte. Dice la porción conyugal es la cuarta parte del patrimonio. ¿Cuál es la cuarta parte? El 10.000. Cuarta parte, 2.500. Dice ahora entonces comparemos con lo que tiene el cónyuge sobreviviente. El cónyuge sobreviviente tiene 6.000. Entonces ya superó esa cuarta parte. Ya no tendría derecho a la porción conyugal, porque tiene más representa esa cuarta parte. Si es que, por ejemplo, el cónyuge sobreviviente tiene
porque por ejemplo, si yo tengo sociedad conyugal con mi esposo y esa parte de lo que se pertenece a mí el 50% de ley, no otra cosa. Puede darse esa conclusión y de hecho ocurre muchísimo. Han habido juicios, han habido temas testamentarios, ¿no? En el procesos judiciales de los mismos abogados, pues, los defensores han confundido y han demandado mal porque confunden figuras que no son similares, aunque pueden ir relacionadas, pero han llegado, ¿no es cierto?, a presentarse esas situaciones de la práctica. Figuras ya en el deber como indignidad, desheredamiento, confunden justamente por ser conyugal con sociedad conyugal. Ahí ustedes también deben tener en cuenta eso, ¿no es cierto? La pregunta es muy buena porque la porción conyugal es de esta forma, básicamente forzosa, supuestamente, ¿no? Pero la sociedad conyugal es otra cosa. La sociedad conyugal es esa sociedad que se forma a raíz del matrimonio. Y lo que van adquiriendo los cónyuges son, a título numeroso, va ingresando, ¿no es cierto?, la ley absoluta de la sociedad conyugal. Ahí ustedes tienen que también acordarse y para después también ver y apoyarnos con detalles, ¿no es cierto?, qué bienes ingresan a la sociedad conyugal, cuáles no, cuál es la ley absoluta, cuál es el relativo, cuál se queda en el haber propio. Eso toca también acá recordar. Pero digamos que son bienes que se han adquirido durante el matrimonio a título de los ingresan a la sociedad conyugal a manera absoluta. Y por lo tanto, entonces ahí sí hay esta necesidad de hacer la liquidación, ¿cierto? Ahí sí hay que hacer la liquidación de la sociedad conyugal. Supongamos que ya hicimos esa liquidación, que una vez que ocurre el fallecimiento del causante, ¿no? Él ya fallece. Y al momento del fallecimiento hay bienes que están confundidos. Hay bienes que son de los dos, de la sociedad conyugal. Entonces lo que tenemos que hacer primero es separar patrimonios nosotros. Por eso decíamos de hacer operaciones matemáticas. Tenemos que separar patrimonios y llegar a los 10.000. Seguramente antes había otros bienes, estaban confundidos los bienes del cónyuge sobreviviente con ustedes, los de la sociedad conyugal, tenían dinero, tenían una casa, tenían una hacienda, etc. Entonces dividimos y llegamos a estos 10.000 que es del difunto, propio, solo de él, ya una vez liquidada la sociedad conyugal. Tenemos los 10.000 del causante. Seguramente entonces el cónyuge sobreviviente también tiene ya sus 10.000 de la liquidación de la sociedad conyugal, de lo que adquirieron durante el matrimonio. Se liquida eso, ocurre la muerte de uno, termina el matrimonio, hay que liquidar la sociedad conyugal y por lo tanto entonces de esos 20.000 que tenían, 10.000 para el uno, 10.000 para el otro, ¿sí? Liquidados. De esos 10.000 son del difunto, digamos, el patrimonio del que ha fallecido, propio, todos los 10.000. Los otros 10.000 tienen cónyuge sobreviviente que posiblemente también tenga bienes propios, de soltero tenía tal vez casas, haciendas, tiene 100.000. Entonces él llegó a superar, o ella llegó a superar la cuarta parte del patrimonio del cónyuge ya muerto. Primerito hay que liquidar la sociedad conyugal, separar los patrimonios, se liquida la sociedad conyugal, lo que corresponde por el matrimonio. Y luego, ahí sí, tenemos que ver si había derecho a la función. Si es que en caso de que no tuviera no tiene sociedad conyugal, únicamente entra la opción conyugal, así tenga. Claro, si no hay, si están casados, le corresponde, el sobreviviente, no podría corresponder la función conyugal, que no tiene sus bienes. ¿Dónde están los requisitos para...? Ya, bueno, sí están desarrollados, no me acuerdo exactamente el artículo de la ley, pero ya, capacidad, es que son requisitos para todo el proceso, capacidad, dignidad,
voy a buscar son varias disposiciones del código, porque no está sobre el uno, ¿no? Sino que hay, en una parte dice es la cuarta parte, en otra disposición dice es la parte, lo dice Juan, en otra disposición se dice es el complemento, porque no tiene la cuarta parte. En otra parte, en cambio, ese sí me acuerdo, ninguno. Que dice la porción pública de la elección. En otra parte dice la cuarta parte que se asigna al proyecto sobreviviente que no tiene lo necesario para su cómoda sustentación, ¿no es cierto? Ahí está el otro requisito, que no tenga lo necesario para su cómoda sustentación. Por eso vienen estas reglas de la cuarta parte, sacar la cuarta parte y comparar con el patrimonio del código civil. ¿Sí? En el 1001, me acuerdo de este artículo, sí, porque ese es el aplicable en la práctica. En el 1001 hay la enumeración de algunas rebajas, de algunos gastos, ¿sí?, que se deben hacer ya por parte de los herederos. Hay una persona y a los herederos va a tocar pagar la herencia, los impuestos a la herencia, el patrimonio significativo. Y entonces ellos que dicen, bueno, veamos si podemos pagar menos. Yo voy a tener que pagar sobre los 10.000 el impuesto a la herencia. Veamos si es que tenemos ciertos rubros que podemos rebajar para no pagar todo. Entonces, el 1001 dice, puede rebajarse, ¿cierto? Por ejemplo, gastos de última enfermedad. Un trabajante ha estado muy enfermo ya en sus últimos días, estuvo en el hospital una semana, hubo gastos de última enfermedad, eso lo puedo rebajar. Hubo gastos de enfermedad de 2.000, ya no pago 10 o 8.000, ya tengo que rebajar. Gastos funerales, 1.000, ya no son 8.000, 7.000, gastos funerales. Y han habido deudas, ha dejado usted la segunda lucha de cambio, han debido a su vecino 500, rebajo 500. Que no ha pagado impuestos, rebajo lo que debe por impuestos. Y al final dice la porción conyugal, rebajen la porción conyugal. Entonces, pongamos que yo ya hice todas esas rebajas, la enfermedad, los gastos funerales, los gastos judiciales, pague de deudas, etc., dentro de deudas, y me quedé con los 10.000, supongamos. Trabajando todo eso me quedé con los 10.000. Ahí dice la ley, vean si el cónyuge sobreviviente tiene derecho a la porción conyugal. Cuarta deducción, el 1001 es el aplicable realmente en el acto. El 1001, no el 1194, porque no siempre la situación de los otros. El 1001 dice en la cuarta, el numeral le vamos a leer la porción. Entonces, si es que el cónyuge sobreviviente tiene 0, lo rebaja. Rebajo los 2.500, una rebaja. Tengo entonces 2.500 de porción conyugal y me quedo con 4. 7.500, ¿cierto? Ese es el patrimonio. Ese es el acervo líquido, que lo llama así la ley, ¿no? Ese acervo que es a repartir ¿Cómo se rebajó? entre los. ¿Cómo se rebajó? Porque tenía que pagar el funeral, tenía que quitar la porción Es un conyugal. caso hipotético de lo que ya hay. Pero entonces primero ha habido que hacer esta operación, primero ha habido que a ver si es que hay derecho a la El haber líquido, dijo, va a ser líquido. Yo puse a hacerlo. ¿Cuáles son todos esos? Después de hacer como digo los ejercicios, las operaciones, pero por ahora no para la porción conyugal con sociedad conyugal, es importante tener presente cuáles son las asignaciones forzosas y cuáles
se aplica en la práctica. A ver, veamos el B1. En toda sucesión por causa de muerte, para llevar a ejecución las disposiciones del difunto o de la ley, se deducirán del acervo o masa de bienes que el difunto ha dejado, inclusos los créditos hereditarios. Primero, las costas de la publicación del testamento, si lo hubiere, las anexas a la apertura de la sucesión, lo que se debiere por la última enfermedad y los gastos funerales. Segundo, las deudas hereditarias. Tercero, el impuesto progresivo que causen las sucesiones indivisas. Y cuarto, la porción conyugal a que hubiere lugar en todos los órdenes de sucesión. El resto es el acervo líquido del que dispone el testador o la ley. Ahí está, cariño. Dice, ¿no es cierto? En toda sucesión vamos a ver si hay la necesidad de rebajar, y ahí enumera, están 4 numerales. Primero habla de gastos judiciales, gastos de la apertura de la sucesión. Puede haber ciertos gastos judiciales que los herederos tengan que realizar una vez que ha ocurrido el fallecimiento. Puede ser que haya un testamento, hay que pedir la apertura del testamento, que se declare abierta la sucesión. Entonces pueden haber gastos judiciales, notariales, trámites que hacer luego de la apertura de la sucesión. Gastos funerales, gastos de última enfermedad, ¿cierto? Entonces en el primer numeral tenemos ciertos rubros, gastos que podríamos rebajar. Digamos que tenemos estos gastos de última enfermedad, rebajamos 2.000, rebajamos con esto. El segundo dice deudas, ¿no? Que no me $1.000, entonces rebajo, hay una deuda, tengo un intento de cambio que no la por el causante, que no me $1.000, rebajo. Impuestos, no, tengo que pagar el impuesto al CDI, impuesto a la sucesión, rebajo. Y en el cuarto dice la porción conyugal. Entonces, esa es la forma de, y el momento en el que yo tengo que ver si hay derecho a la porción conyugal. Es una deducción, la cuarta deducción que hay que hacer. No siempre van a haber todas las deducciones, tal vez no haya deudas, tal vez no haya gastos de última enfermedad, no siempre hay todas las gastos, no, las deducciones. Pero hay que ver también entonces, llegar a la cuarta y ver si hay derecho a la porción conyugal. Y si es que ha habido derecho a la porción conyugal, rebajo, entonces la comuna rebaja en el mismo rebajo y llegamos al acervo líquido, dice la ley, ¿no? Que va a ser el que se reparte entre los herederos, ese acervo líquido, tengo yo para disponer entre los demás beneficiarios. Una vez relajada, estamos. O sea, No sé si los está 10.000 estamos claro. haciendo que superar el patrimonio ya total, ¿no es cierto? Total, ¿no es cierto? Ya, de ahí empiezan a pagar lo que son impuestos, cosas así. Y lo que queda es la cuarta parte de la porción conyugal. Si es que ha habido, pues, yo me imaginé que había 20.000 de patrimonio, digamos. Hubo 20.000 solo del causante, ¿no? 20.000. Entonces aquí ya rebajé los gastos de última enfermedad, rebajé los gastos funerarios, rebajé las deudas hereditarias, rebajé los gastos judiciales y llegué a 10.000. Y ahí veo entonces esta cuarta deducción, la porción conyugal. Comparo y llego a la conclusión de que como no tiene nada, claro, como digo en la práctica, le toca la porción conyugal. ¿Cuánta parte del patrimonio de causa? Que es 2.500. Tengo que dar los 2.500, le bajo, me quedo con 7.000. Ese sería ya el patrimonio en sí, ya. Sí, es algo líquido. No notas nada. Doctora, en caso de que el patrimonio que deje el difunto sea bastante bajo y no llegue a cubrir estas deudas, ¿qué? ¿Se da prioridad tal vez alguna del pago? O... Claro, hay que seguir esas mismas reglas, ¿no es cierto? Las que me creen, las reglas para poder cubrir los créditos. Pero en este caso se da el pago de la porción conyugal antes que, por ejemplo, alguna costa por funerales o como... Después, voy rebajando los rubros y luego al último, la cuarta reducción está la cuarta. Y ahí
me anotas de eso. Te gané. Te gané. O sea, en la práctica usted me comentó que es rara vez que pase que tenga cero. ¿Qué es lo que comúnmente se aplica? ¿Qué es lo o sea, es proporcional, o sea, o simplemente no se aplica. Espera, déjame ver. Estoy prestando atención. Yo me acuerdo de esto en primer ciclo, tú no. Tú sí. No, yo me acuerdo que vimos la de Suso. Creo que dio en segundo. Sí, había hablado de la cuarta mejor, es que juegas un poquito para quien tú quieras. Eso me acuerdo. Me acuerdo de eso y de otro. Salvo, algo que tal vez haya hecho donaciones del gym. Y es otra cosa que estamos Que me siguen rayando el poder. también hay que hacer operaciones para que a un hijo le toque menos que a los otros dos, porque el niño ya recibió una donación, ¿no? Pero en términos generales a los tres por igual, ¿no? Son 3, 2, 5, el porcentaje es el 50%, 50% para la legítima. La ley establece que la cuantía de la legítima es la mitad del patrimonio del próximo. Esa es la mitad del patrimonio. El hijo de padres, el hijo de tus padres, que coincide en el segundo orden con el otro día, ¿no? En el segundo orden están los ascendientes y además va a leer los padres. Segundo orden. Si no hay hijos,
sucesión intestada, ¿no? Estamos hablando de sucesión intestada. ¿Sí? Por la ley. El rol de los hijos, segundo orden descendientes y cónyuges sobrevivientes. Solo ahí el cónyuge es heredero. Solo en el segundo orden de la sucesión intestada. Si hay testamento, yo no tengo obligación de llamarle al cónyuge en ningún lado. No es heredero forzoso, yo no puedo dejarle de lado al cónyuge. Solo si no hay testamento, si opera la sucesión intestada, no hay hijos, pero si hay el segundo, son llamados ascendientes y cónyuges sobrevivientes, ahí sí es heredero. El único caso en el que el cónyuge es heredero, porque lo contrario no es heredero. Solo cuando hay sucesión intestada. Y opera el segundo orden, es decir, no hay hijos. Inclusive podría ser heredero universal. Pongámonos en la situación, no hay hijos y no tiene ascendientes, no tiene padres, abuelos, bisabuelos, no hay ascendientes, pero sí está casado, querido, con los que sobrevivir. En este caso, inclusive podría ser heredero universal, sobre sucesión intestada. Solo ahí es sucesión intestada. Es decir, pues no lo Ya se está notando. y opera el segundo orden. Solo ahí. Otro de los otros que no es heredero, él es socio. Eso nos enseñaron la doctora Susana. Socio, ¿no es cierto?, de la sociedad conyugal. Él es socio. Así es esa vida de hoy. Pero podemos. Eso es aparte. Eso es, si es que es pobre. Si ven esta figura un poco más metida en todo el civil, puede ser que no tenga derecho. Digamos que no tengo el testamento después de el cónyuge, También también te podría decir quiero mi porción de lugar. Soy pobre, no tengo bienes. Aunque no le hayan puesto en el testamento, y se reorganiza todo el testamento. Ahí sí, no es de el cónyuge que decía heredero universal y también está Sí, no tengo algo. porque si ahí interviene en el tercero profesional. La diferencia es que ella sí sabe, yo no. Esa es la diferencia, pero bueno, no estamos hablando de eso. Yo tengo dos preguntas. La primera, o sea, entonces la persona al hacer el testamento no está obligado a tomar en cuenta la posición conyugal, porque, pero va en contraposición con lo que dice el artículo, porque dice asignaciones forzosas. Por eso decía nuestro código, la posición conyugal está en unas cuantas disposiciones, en los cuantos artículos, me preguntaba la compañera. Ya les voy a publicar todos los artículos, en este caso, la manera diferente de la posición conyugal. Por lo pronto ya tenemos todos, 1194 y 1001, que dice deducción, y eso lo aplica a relaciones atrás, sea una deducción, o sea, cuarta deducción, ¿no? Entonces, si no le tomo en cuenta en el testamento, yo podría demandar y decir, no, yo tengo derecho, soy pobre, no tengo ni la cuarta parte, y ahí sí, entonces me bajo eso y yo me quedo con los 7.300. Ok, ¿y por qué cuando hizo el gráfico el 50% corresponde a hijos padres y el otro 50%? El otro 50, vamos a dividir acá, cuarta de mejoras, ¿no es cierto? Estoy aquí. Esta es la cuarta de libre disposición. Vean, yo tendría en teoría solo una cuarta para disponer libremente. Si yo tengo hijos, mitad para ellos. Si es que yo he querido dejar la cuarta de mejoras, tengo que hacerlo siempre a un descendiente. ¿Sí? La cuarta de mejoras es para los descendientes. Te dejo ahí
de libre disposición. Sí, estaría distribuido. Así que se intestaba. ¿A dónde se va la cuarta disposición? La cuarta de mejoras. ¿A dónde se va? Esta cuarta también No, tiene porque una ya está parte dispuesta en la ley, pues. no es tan cierto que haya tres asignaciones. Pero me imagino que se debe ir a los mismos descendientes. La cuarta de mejoras, usted dice que opera para descendientes, pero usted puede escoger a qué descendiente. La cuarta de mejoras opera para los Es decir, descendientes. entonces, Yo te dije cuarta de si disposición. doy el 50% a mis hijos, puedo escoger a uno de mis hijos solo para la cuarta de mejoras. ¿Qué quieres que te diga? Puedo hacer eso cualquiera, o puedo obviar, no dejar la cuarta de mejoras. No dejo a nadie. Y por eso entonces no es tan cierto que sea asignación forzosa, porque no es forzoso dejar la cuarta de mejoras. Ya ves. Lo forzoso que es, lo forzoso es dejar a un descendiente o varios de ellos. Lo forzoso es que sea el beneficiario, los beneficiarios sean descendientes. Eso es lo forzoso. Que siempre los beneficiarios sean descendientes. Yo puedo escoger al hijo, al nieto o al hijo con mis bisnietos. No importa ahí el grado de parentesco, la cercanía con el causante, puedo saltar los grados, no importa. Queda voluntad ya del testador si es que deja la cuarta de mejoras, que se trate de descendiente y él escoge a cualquiera de sus descendientes. Pueden ser tres bisnietos, puede ser el hijo con el bisnieto, el hijo con el nieto, los dos nietos, no importa, ¿no? Siempre que sean descendientes. Si no deja nada, no pasa nada, pero de libre disposición, no pasa nada. Estos son como suelos, ¿verdad? Los porcentajes, pudiendo ser el 100% para hijos o padres. Podría tratar de ser, sí, también inclusive podríamos hasta llegar a un patrimonio 100% de libre disposición. Por ejemplo, si es que no hay hijos, pues no hay padres, no tengo aquí dejar la mitad, no hay herederos forzosos. No hay hijos, no hay descendientes, no tengo que dejar la cuarta. Entonces todo ese patrimonio puede volverse de libre disposición, porque no tengo herederos forzosos. ¿Sí? Unicornio. Solicito que de cuidado porque no es heredero. No tengo obligación de llamar a mi pueblo. Yo puedo dejar si mi heredero es dejo de quinto, dejaremos un legado. No, ya me confundí. No tengo obligación de llamar al pueblo. Pero es que está confundiendo a Cecilia Peñuel con el... Pero la persona tiene derecho a la el entrada tiene que ser la realidad, sea de la vecina. No soy yo que la condición muy bien, yo depende que me venga, por ejemplo, yo estoy haciendo a otra persona acá, tiene derecho, si es que se hacen esos cálculos, ¿no? Esto se hace después. ¿No era también el cónyuge en caso de no haber ascendientes de segundo orden? El intestado. Yo a veces sí Siento que estoy haciendo muchas preguntas y me está haciendo confundir. No, tú también tienes que prestar atención para ver si puedo entenderte. Yo estoy anotando. Ya te estamos entendiendo. No tengo hijos, padres, descendientes, te podría dejar a cónyuge todo, pero porque no tengo herederos forzosos. Sí, y también puedo no dejarle nada, no puedo dejar nada. Pero decía usted que si no le dejan nada al cónyuge, igual le dejan algo. Pero en el caso de Pero no la porción, sí, se podría llegar a pegar la porción. O sea, si que no te la porción cultural, ya ni siquiera se le cuenta ya, chao, ya. Pero esto es sucesión intestada. ¿Y de qué estamos hablando de todo? Vamos a aplicar la ley y el
el cónyuge sería heredero solo en la sucesión intestamentaria, heredero en el segundo orden. Ahí podría ser llamado al patrimonio del causante y ahí seguramente ya al heredar va a tener, ¿no es cierto?, su patrimonio, quién sabe, no es necesario hacer el cálculo de la porción conjugal. Entonces en la testada el 50 es para los chamacos, para papás, y el otro cuarto es mejoras y el otro cuarto es lo que tú quieras. Los hijos, los papás, el cuarto de mejoras y los mujeres. Así es. Pero ya después vemos cómo es. Pero es que sí, es que necesita. Por ejemplo, más que nada cuando hay otros herederos, hijos. ¿Por qué? Porque si el cónyuge ya le va a heredar, ya va a tener patrimonio. ¿Sí? Que va a heredar sus propias manos. Pero por ejemplo, si es que hay hijos, a los hijos son llamados a la totalidad del patrimonio. Ahí sí puede ir el cónyuge y decirle, no, hijos, yo soy pobre, no tengo lo suficiente para subsistir, entreguen una cuarta parte del patrimonio. ¿Sí? Pero si fuera él el heredero, en la sucesión intestada, el patrimonio va a ir a donde él mismo. ¿Sí? Pero una pregunta, el cálculo de la porción conyugal tendría que considerarse también lo que el cónyuge decide en la disolución de la sociedad conyugal. Y también patrimonios externos que tenga. Tiene su patrimonio, hay que ver que tenga, puede ser que tenga un propio. Entonces, si la señora tiene mucho valor y en el testamento solo Pero ahí quedaría eso igual, quedaría tal vez igual o póngase de la persona que muere, pues se suma el patrimonio con cosas que sean aparte, entonces ahí podría reclamar la porción conyugal. Porque se supone que la sociedad conyugal tiene que recibir igual a igual. es que pregunta claro, la intestada. Puede ser que un cónyuge sobreviviente ya tuvo otros bienes propios. Entonces ahí sí superó la cuarta parte. Y ahí habría recibido. Oye, yo espero es cagado lo de la porción conyugal, ya que porque igual, ya la disolución, la sociedad conyugal ya te da bienes y ya. O sea que es difícil que haya para la porción conyugal porque la disolución de la sociedad conyugal ya te da bienes. Aquí ya están todos ahí él ha tenido más casos propio, ha heredado, una casa heredada, ha tenido lo que compró de la sociedad conyugal. Ahora se supone que ya ese patrimonio de mi punto estaba todos los bienes. Ya me aburro. Vamos. Yo creo que eso es. Entonces nos quedamos en las asignaciones forzosas mucho tiempo. Sí. Pero lo importante, ¿no? Después vamos nuevamente a detalle una por una. ¿Cómo se calcula la legítima? ¿Qué pasa con los legitimales? Los casos de los legitimales, igual nos debe calcular la porción conyugal. También de hacer las operaciones matemáticas. También en lo que deriva de la cuarta de mejores, ¿no? Está en el texto y más adelante de ir viendo con detenimiento, ¿no? Pero es necesario saber que hay esa libertad de disponer coartada, digamos así, limitada en nuestro sistema porque hay que respetar estas asignaciones forzosas, ¿no? Nuestro sistema nos obliga a respetar el derecho de los herederos forzosos. Que en nuestro caso, como les decía, prácticamente son los legítimos. La verdadera asignación forzosa es la legítima. Porque siempre vamos a tener que entregar esa mitad a los hijos y si no hay hijos a los padres. Ellos son los verdaderos herederos forzosos. Cuando que no, cuidado ahí le metan al coño, no es heredero solo, sino pero no es heredero forzoso.
Por eso la distinción con opción conyugal, sociedad conyugal no tiene que confundir estas dos figuras, ¿no? Son diferentes. Y son estas asignaciones importantes, porque hay acciones que detienen las asignaciones forzosas que tienen que conocer, ¿no? Cuando está bien otorgado un testamento, cuando no está bien otorgado, para que puedan plantear correctamente. Bien, entonces tenemos, ¿no es cierto?, esa referencia de los forzosos. Hablábamos de asignaciones, ¿no? Asignación, asignar, destinar. Tenemos dentro de nuestro sistema las asignaciones forzosas, que están enumeradas en el 194, pero que ustedes ven, hay que hacer un estudio ya más a profundidad, porque no todas las que están enumeradas ahí son realmente asignaciones forzosas. Y tenemos también quien recibe, ¿no? Recibe la asignación. En nuestro estudio, ¿no? También tenemos que distinguir dos clases de asignación. Entonces, también ahí, utilizando para revisar las diferencias y semejanzas que existen entre ellas de la siguiente clase, pero hay asignaciones, ¿no? Algunas forzosas, que son, ¿cierto?, la mitad legítima. Asignaciones forzosas. Tendríamos otro tipo de asignaciones que serían las voluntarias. Entonces, esa cuarta definición, voluntariamente yo puedo hacer asignaciones. Voluntariamente a cualquier cosa. Son asignaciones voluntarias. Forzosas voluntarias. Hay asignaciones a título universal. Universal. Cuando se deja todo o parte. Es una asignación a título universal. Se deja todo o una parte del patrimonio del causante. Y ahí justamente es lo que comúnmente nosotros siempre escuchamos. Somos herederos, ¿no? Cuando recibimos todo. Esa asignación es herencia, ¿no? Se llama herencia, que recibe la asignataria con el nombre de heredero. Cuando la asignación es de título universal, se recibe todo el patrimonio o bien una parte, ¿no? Una parte del patrimonio. Yo puedo decir, dejo la mitad, dejo un tercio, dejo una cuarta, ¿no? Entonces, igual es la asignación a título universal. ¿Cuál es universal? Porque no estoy individualizando bienes, no estoy dejando bienes extranjeros. Digo, dejo todo el patrimonio, dejo la mitad. Sigue siendo asignación a título universal, ¿no? Porque estoy dejando un universo de bienes, un conjunto de bienes sin especificar bienes, sin individualizar. Entonces, cuando yo dejo una parte, ¿no? Cuando dejo la mitad, un tercio, un quinto, se llama herencia de cuota, ¿no? Herencia de cuota. Y el asignatario se llama heredero de cuota. Heredero. Hay asignaciones a título singular, ¿no? Ahí vienen los debates. Asignaciones a título singular, que toman el nombre de legado. Cuidado confundir legado con legitimar. Puede pasar también. Legados son las asignaciones a título singular. Legado. Legitimario tiene derecho a su mitad legitimaria. Legado porque recibe asignación a título singular. Entonces yo puedo decir, dejo casa habitada en calle Sucre, 352, entre hermano Miguel y Mariano Puerto. Esa casa, ese es un legado, estoy dejando esa casa. Dejo un carro rojo, o dejo el carro rojo, marca Chevrolet, año 2020, placas ABX, con todo el chasis, etcétera, etcétera. Ese carro. Estoy
¿Es herencia de cuota o qué digo? todas las especificidades. Estoy perdido ya. Y es un legado de especie, cuerpo, cielo. Sí, porque es un legado de clases. Hacemos el título De las singular. asignaciones a título singular, ¿cuál Y legado de qué? Título singular, más el título universal que dice. herencia de cuotas, Sí, ¿verdad? pero ese es porcentual. Un tercio, un cuarto. ¿Cuál? ¿La de cuota? Es porcentajes, ¿verdad? No es de cuota. Entre los legados tenemos las asignaciones de título singular, ¿no? Tenemos los legados de género, los legados de especie, cuerpo y cielo. Si yo digo, tenemos clases en el aula número 4 del segundo piso de la Facultad de Jurisprudencia, está especificado dónde, siendo especie, el aula número 4 del segundo piso de la Facultad de Jurisprudencia. Especie. Pero si yo les digo, nos encontramos en un aula, estarán viendo cuál está desocupada, ahí nos vemos. Un aula, ¿sí? Un aula. Y después en el aula número 4, ya determinamos la especie. ¿Sí? Sabemos que es el aula 4. Pero al principio era solo género, un aula. Lo mismo puede ocurrir con las sucesiones. Yo puedo decir leche, carne, rojo, alta, color, blanca, ánimo, chasis, etcétera, etcétera. Ese carro, especie, cuerpo, cielo. Ese carro. O puedo decir un carro. Dejo un carro, de los 3 que tiene. Dejo un carro. Eso solo tiene ese carro, ¿no? Y si no se ponen de acuerdo los herederos con los legatarios, podrían ir a instancias judiciales, se vende y se otorga el valor atendido al caudal hereditario, ¿no es cierto? O el valor de lo que de la cuarta de libre disposición podría tomar, no para hacer es un legado. Tengo $100, también es que ¿no? Las cantidades y las cantidades cuando se dan en dinero tienen un límite, ¿cierto? Yo con pagar esa cantidad cumplo con la obligación. Puedo decir, dejo, vamos a ver la ley, 30 quintales de arroz, era de ejemplo. Donde dice, dejo esos quintales que están en la bodega de la hacienda de Balancero, no estoy diciendo por todas las especificidades. Yo puedo comprar en el mercado los 30 quintales y pago los quintales de la vaca. Entonces son legados de género, ¿no? Una vaca, 3 caballos, un carro, un vehículo, una moto, una casa, ¿no? Legado de género. Para determinar esos legados, cuando justamente pueden haber estos inconvenientes, dice que tendrá que tomar en cuenta una especie de calidad a lo menos mediana. Tienen que ponerse de acuerdo. Lo que no puede decir es dejo algo, a Juan, dejo algo. Por lo menos el género tiene que estar determinado. No puede decir dejo algo, ahí no sabemos nada, pero si dice dejo una vaca, entonces pues ¿qué hace? Va a determinar especies varias, ¿no es cierto? Tomando en cuenta una de calidad a lo menos mediana, dice. Una de mediana calidad. Entonces, no le doy la más cara, ¿no es cierto? La que más produce leche, está valorada en miles de dólares, y tampoco le doy la que está ya agonizando. Le doy una de mediana calidad. Así se determina la especie, o una especie a lo menos en calidad. Entonces, yo puedo encontrarme con estos legados. Herencia de forma, es heredero, es un tercio, la mitad. La asignación a título singular es cuando ya es un determinado objeto, ¿no? De la asociación. Entonces,
cuidado con confundir herencia de cuota con pues legal. Ya con eso para terminar, igual ver la siguiente clase más características de las asignaciones de activos universales circular, ejemplos y con características cada uno. 393, ejemplos que yo una 996. Artículo 993. Se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular. El título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles, o en una cuota de ellos como la mitad, tercio o quinto. El título es singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos, como tal caballo, tal casa, o en una o más especies indeterminadas de cierto género, como un caballo, 3 vacas, $600 de Estados Unidos de América, 40 quintales de trigo. Ahí están, tengan presente, 993 los sacó de ejemplo, ¿no? Se distinguen claramente las dos clases de asignaciones, a título universal, todo o una parte, ¿no? Pones, por ejemplo, la mitad, un tercio y quinto, todo o una parte. Y a título singular, cuando se de una o más especies o cuerpos ciertos, como tal caballo, tal casa, ¿no? O de género, cuando hablamos de cantidades, Ahorita las gráficas están caras. Las gráficas están caras. Las tarjetas para computadora. Vamos. No, es que ya me iban a producir sin pagar. Artículo 996. Las designaciones a título universal se llaman herencias y las designaciones a título singular legados. El asignatario de herencia se llama heredero y el asignatario de legado legatario. Heredero, pues más común, ¿cierto? Que escuchar legatario. El heredero es de la asignación a veces más común de conocer, pero también puede haber legatario, a confundir con los legítimos. Bien, alguna lo que hemos revisado es más, como les digo, ya en lo que bien, más de las clases de asignaciones, nosotros que ya vamos a ir viendo paso a paso cómo calcular todo el sistema de evaluación modular y nos debe ya la próxima clase que